Han pasado 5 minutos, somos ya unos cuantos. Y bueno, quería darle la bienvenida a Dayana Lamela, de I+D Abogados, junto con Iván Afonso y a Antonio Álvarez, a esta nueva actividad de la Oficina Acelera PYME de Asotel, que como saben es una iniciativa puesta en marcha por Red.es, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y que está cofinanciada con fondos del FEDER. El objetivo de hoy es acercar, como siempre, la aceleración de la transformación digital de las pymes, hablar de distintas perspectivas. Hoy, en este caso, queremos hablar de cómo explotar el dato de forma responsable y enfocarlo al aumento de ventas. Eh, Eso conlleva, pues, lógicamente, una mayor competitividad y rentabilidad, haciendo un buen uso de ellos. Y para ello contamos, en primer lugar, con Antonio Álvarez, que es CEO de Evo Social Soft, y con Dayana Lamela y Iván Afonso de I+D Abogados. Empezará Antonio hablándonos sobre el uso del Machine Learning para conseguir más ventas de forma segura. Entiendo que Antonio, pues, nos va a introducir sobre el punto de vista de la seguridad y de la importancia de contar con sistemas también de interconexión seguros, el uso de la inteligencia artificial, que actualmente nos va a permitir obtener información sobre nuestros clientes, monetizar esa información, y algunos ejemplos como empezar a medir, pues, desde la huella de carbono o el consumo de alimentos en los hoteles, ¿no? O incluso algún proyecto que estamos intentando poner en marcha, como el pesado de las basuras en los establecimientos con pesas inteligentes. Gracias, Antonio. Les recuerdo a todos que habrá un turno de preguntas al final y que pueden ir haciendo preguntas también sobre el chat. Cuando quieras, Antonio. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sotel por la oportunidad, a la oficina. Felicitar a todo el mundo de la oficina, porque la verdad que me parece una iniciativa estupenda, y por supuesto a mis compañeros de I+D abogados, que bueno, que darán la puntilla, como siempre, a todo el tema legal, que es tremendamente importante en este tipo de cosas, no solo la parte tecnológica, sino que la parte, digamos, de la seguridad legislativa es tremendamente importante. Bueno, pues nada, dicho esto, empiezo, voy a compartir pantalla. Y, bueno, vamos a ver si se puede ver. Creo que ya se ve, ¿no? Si se ve negro, es que todo va bien. Se ve todo oscuro, sí. Vale, perfecto. Bueno. Bueno, evidentemente vamos a intentar hablar aquí de la utilidad que tiene el dato. ¿Qué utilidad tiene el dato para mi negocio, no? Y sobre todo para aumentar las ventas, y sin dejar de lado, por supuesto, la parte que tiene que ver con la seguridad, sobre todo seguridad jurídica. La seguridad técnica se presupone ya, ¿eh? Si yo en ese aspecto no me voy a meter a lo mejor demasiado, pero evidentemente la parte que tiene que ver con el acceso, la información que esté cifrada, que esté resguardada en servidores seguros, eso es tremendamente importante, pero esa parte, digamos, la dejo para la gente de IT, que hay muy buenos profesionales y hay muy buenas herramientas por ahí, ¿vale? Pero sobre todo la parte que tiene que ver con la parte jurídica, ¿no? Que de alguna manera lo que también tenemos que mirar y tenemos que asegurar. Bien. Voy a empezar introduciendo un poquito por encima de eso de qué es el tema de inteligencia artificial, pero muy rápidamente, ¿vale? Para no aburrir a nadie. Podéis hacer preguntas por el chat, ¿eh? Yo intentaré estar atento al chat, estoy por aquí mirándolo, ¿vale? Si hay cualquier cosita, lo que sea, bueno, pues intentaré responder, o si no, me las voy sumando, y al final de la presentación intentaré responder a todas aquellas que pueda. Recordemos que tenemos un tiempito limitado, no queremos aburrir a nadie, así que si veo que la pregunta es demasiado extensa, o daría pie a una respuesta demasiado extensa, la dejo para el final. Bueno, pues dentro del tema de Machine Learning, o el tema de inteligencia artificial, tenemos como 3 o 4 grandes ramas, pero entre ellas podemos destacar el procesamiento del lenguaje natural, es decir, el que yo pueda hablar con una máquina,
y que esa máquina me responda de manera coherente también, que me interprete. Luego tenemos también una parte que tiene que ver con el tema de Big Data, que evidentemente los datos son como la gran fuente de información que me va a permitir a mí aplicar inteligencia artificial. Recordemos que los niños al final son bueno, pues, grandes aprendices, ¿no? Y se quedan absolutamente con todo. Están continuamente mirando todo, observándolo todo, están aprendiendo continuamente. ¿Cómo aprenden? Porque tienen unos sensores espectaculares, que son sus oídos, su boca, su nariz, su vista, ¿vale? Las máquinas necesitan de eso. De hecho, nosotros emulamos de alguna manera ese comportamiento humano y gracias a eso hemos conseguido avanzar, emulando la parte biológica del comportamiento que tiene que ver con el aprendizaje, ¿vale? Y una parte muy importante es la visión artificial. La visión artificial nosotros la estamos aplicando en muchos procesos de negocio que tienen que ver con la hostelería y el turismo y fuera de él, para intentar mejorar las ventas, ¿vale? Y también para intentar de alguna manera conocer mejor al cliente, porque al final la venta tiene mucho que ver con conocer bien al cliente, ¿vale? Y es por ahí por donde van a ir un poco los tiros de la ponencia que voy a intentar resumir hoy. Bien, empiezo con una pregunta que ya he empezado en muchas ponencias, que es, ¿qué es más valioso para ustedes? ¿Una montaña de oro o una montaña de datos útiles? Y cuando digo útiles, después te explicaré por qué. Bueno, pues vamos a quedarnos un poco con qué respuesta le vamos a dar a esta pregunta a cada uno de nosotros y a ver si al final de la ponencia he conseguido cambiar alguna opinión. Hay gente que elegirá la montaña de oro y habrá gente que elegirá la montaña de datos, ¿vale? ¿Yo quién soy? Bueno, pues soy un emprendedor compulsivo, es decir, estoy en tratamiento continuo, para eso voy creando empresas y creando proyectos, y gracias a ese tratamiento, pues bueno, pues estoy contento con lo que hago, vivo feliz, he montado 5 empresas, de las 5 empresas sigo participando en 3 de ellas, y bueno, pues me encanta todo lo que tiene que ver con el tema de las nuevas tecnologías, y soy un apasionado de ellas, no solo damos soluciones para empresas del sector de la hostelería y el turismo, sino también para otro tipo de sectores más tradicionales, ¿vale? El equipazo, tenemos un equipo en Tenerife y en Gran Canaria, del que estoy muy contento. Y bueno, nos han dado algunos premios y algunos reconocimientos, algunos de ellos en Turifera, por otros proyectos que no tienen nada que ver con lo que voy a explicar aquí, y algún que otro proyecto y algún que otro premio en el Tenerife Invierte, en algunos premios del Cabildo. Yo creo que los grandes retos que tiene el sector de la hostelería y el turismo hoy en día son 3, 4, ¿no? Pero sobre todo estos 3 que están aquí, que son la huella de carbono, ¿vale? La digitalización y el no conocer a los clientes. Más del 26% de los desechos que genera la isla de Tenerife los genera el sector del turismo. Ojo con eso, ¿vale? Y reducir la huella de carbono implica medir. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la ponencia de cómo mejorar mis ventas conociendo el dato? Bien. Evidentemente los clientes ahora mismo demandan un destino y el destino lo demandan con una huella de carbono reducida. Es decir, para mejorar mis ventas voy a tener que tener muy en cuenta que el cliente que me va a demandar el destino, además destinos de calidad, va a requerir que la huella de carbono que deje en sus vacaciones sea la mínima posible, ¿vale? Así que no solo es todo orientarlo desde el punto de vista de tengo estos datos, que ya lo veremos más adelante en esta ponencia, voy a generar estas ventas si los aplico o aplico algoritmos de aprendizaje con modelos predictivos, que lo veremos un poquito por encima, sino que también tengo que tener muy en cuenta esto. Y esto también hay que medirlo. Es decir, y aquí también se puede aplicar Machine Learning, porque Machine Learning no solo sirve para crear modelos predictivos, ¿vale? La digitalización es otro proceso enorme. Mucha gente cree que está digitalizando su negocio y lo que está es frankenstizando, hace un Frankenstick. O sea, pone cosas sobre cosas, sobre cosas, sobre cosas. Y todos sabemos lo que pasa cuando uno pone una cosa sobre otra cosa, sobre otra cosa y sobre otra cosa, que se suele hacer bastante inestable. Entonces, los Frankenstick no es digitalizar exactamente. A veces hay que hacer cambios en los procesos troncales para que todo pueda funcionar de manera correcta y tengamos un dato limpio. Acordaros que dije al principio un dato, pero no cualquier dato, un dato limpio, ¿vale? Y luego, evidentemente, no conocemos a nuestro cliente, es decir, tenemos la suerte de vivir en Canarias y, evidentemente, casi los turistas lo llaman en contenedores, ¿no? Y se van en contenedores. Claro, hay que conocer el contenido del contenedor si quiero hacer modelos predictivos, es decir,
Si yo no sé qué le gusta a Antonio, qué le gusta a María, qué le gusta a Pedro, qué le gusta a Michael, difícilmente le voy a poder hacer una oferta a Michael en su destino, perdón, en su origen. Es decir, en Francia, en Italia, donde sea, con lo cual necesitamos conocer al cliente. Los turoperadores conocen a su cliente. El hotelero debe de conocer a su cliente si quiere ir a atacar directamente a esa fuente. Y por lo tanto, conocer al cliente implica una serie de cambios que tienen que ver también, evidentemente, con la pata de la digitalización. No me voy a extender mucho. Bien. No se me ha colado una diapo del Barça. Tampoco soy del Barça, que conste. Mi hijo sí es del Barça. No me dio tiempo a convencerlo para que fuera del Tete. Hubo fuerzas por medio que me hicieron de alguna manera la jugarreta, pero bueno. Fijaros un detalle. Esta foto está aquí por algo. Está seleccionando todas las caras con un recuadrito rojo. Vale. Podemos usar la visión artificial para cuantificar, pero no solo para cuantificar caras. Fijaros a Messi, donde está aquí escondido, no sé si lo veis y tal, lo detecta. Oye, qué curioso, ¿no? La visión artificial es capaz de detectar casi lo que ni un ojo humano inicialmente podía detectar. Miradlo aquí escondido. No sé si estaría whatsappeando con lo que fuera, ¿no? Pero mirad este que está aquí detrás. O sea, este todavía es más espectacular. Es decir, pasaré la ponencia para que veáis un poco el nivel de detalle. Esto lo ha hecho una máquina. Vale. Imaginad que esto lo podemos poner en los salones. Una simple cámara IP. No tiene otra cosa. Después, una solución en la nube o en el propio hotel podría cuantificar cuántas personas pasan por el salón al día, a qué hora, qué tipo de perfiles. Tener un flujograma de cómo fluye nuestros clientes dentro de un hotel no nos puede dar información útil. Yo creo que sí. Si lo pensamos un poco, yo creo que podemos incluso hasta monetizarlo. Yo al final os voy a dar una serie de sugerencias a ver si lo podemos monetizar de alguna manera, ¿vale? Pero evidentemente las cámaras no solo sirven para esa visión que tenemos, no solo sirve para cuantificar, sirve para más cosas. Qué curioso. ¿Necesito cambiar mis contadores o los contadores que tengo para digitalizarlos? A veces sí, a veces no. Pero una máquina, por visión artificial, podría perfectamente cuantificar. Esto es el aire acondicionado de un hotel. Y esa información se le está dando a una máquina. Esa máquina después puede tomar decisiones conforme a una programación que se le pueda dar. ¿Os imagináis la cantidad ingente de posibilidades que tiene el tema de usar una simple cámara IP con una lógica y un programa detrás que la procese y tener eso bien imbricado, unido a los sistemas de información que tenemos en el hotel? Temperatura exterior, temperatura interna. ¿Vale? Bien. Evidentemente, la gestión de la calidad también es importante. Hay que intentar detectar colas. Yo hace muchísimo tiempo, bueno, hace como 3 o 4 años, mi primera incursión directa, pura y dura en el mundo del turismo y la hostelería, porque yo vengo del sector puro y duro de las fábricas de software para ayuntamientos, software para cabildos, sistemas de información que utilizan miles de personas, a lo mejor diariamente en ayuntamientos o en fábricas. Y cuando me metí en el sector de la hostelería y del turismo me encontré con un montón de cosas sorprendentes, que después os cuento. Pero evidentemente la gestión de la calidad y evitar colas creo que es importante para todos, ¿no? Coincidimos en que sí, ¿no? Pues eso una simple cámara lo puede hacer. Es decir, como lo hicimos con el Barça, lo podemos hacer con el Tete y lo podemos hacer incluso hasta con los carnavales. Cuantificar cuántas personas pasan por un momento determinado por un sitio. ¿Qué es esto? Esto ya es un poquito más de meternos en harina. Es decir, ¿cómo puedo sacar yo información y sacar más ventas? Bueno, también tengo que empezar a pensar en generar menos gasto. Hay una nueva ley que se nos viene un poquito encima ahora, que es la ley alimentaria, que nos obliga de alguna manera también a tener cuidado con lo que desechamos y lo que tiramos, porque al fin y al cabo no es coherente. La tecnología también está ahí al rescate. Esto es un sistema por visión artificial que, utilizando una pesa normal y corriente y un modelo predictivo entrenado por nosotros, es capaz de detectar qué hay encima de la pesa y cuánto mide lo que hay en la pesa. ¿Qué he invertido yo aquí? En el modelo predictivo, en el entrenamiento, y ahora a partir de ahora puedo medir qué cantidad de comida estoy desechando y de qué tipo, en función de una serie de clasificadores, ¿vale? Está claro que el modelo predictivo que hay aquí pues ha detectado que se trata de un postre con un 99%, un 90% de posibilidades, carne con un porcentaje muy alto y tal, porque él realmente calcula cuál es la probabilidad en función de toda la clasificación que hay disponible. Entonces parece un poquito a lo mejor lo que ha venido a buscar a lo mejor alguno de los que
nos está escuchando ahora, para calcular modelos predictivos para las ventas en los mercados, europeos, ¿no? Pues por ahí van los tiros también. Es decir, la misma tecnología que se aplica para esto es muy parecida a la tecnología que podemos aplicar también para lo otro. Y lo mismo pasa con la chacina, es decir, aquí ya ha detectado carne en una probabilidad muy alta. Imaginaos que puedo saber qué cantidad de comida tiro a la basura en cada buffet y de qué tipo. Y si eso lo mezclo con la temperatura exterior o lo mezclo con el pack, con el cliente que tengo alojado. Incluso podría llegar a predecir, hacer un modelo predictivo de qué tipo de comida debería comprar en función del tipo de cliente que tengo alojado. No en función de lo que diga el cocinero o de la oferta del día, que también está bien. Pero bueno, podemos conjugar ambas, ¿no? Bueno, se me va acabando el tiempo y quería explicar una serie de cosas que también son importantes desde el punto de vista del tema de la huella de carbono y de cómo reducir gastos. Estas son las típicas cosas que tenemos todos los días, pero de todos los departamentos de todos los hoteles, el de marketing necesita ir al hotel por fuerza. Hay otros departamentos, administración necesita ir al hotel por fuerza. El tema del teletrabajo y reducir la huella de carbono ayudará a que tengamos un destino también más seguro, más fluido. Y para eso tenemos soluciones también, como esta. Bueno, en este último vídeo vamos a voy a ir un poquito de prisa porque voy mal de tiempo. de salida, un registro de salida Estamos en casa, laboral, en este caso. tenemos un sistema de información que nos permite acceder a las ventas, a los clientes, el CRM. Eso es importante, tenerlo disponible. Tanto correo como emociones pueden complementarse o para esta pequeña prueba. Estoy en casa trabajando y voy a chequear, como que he entrado al hotel, pero no, me he evitado la cola enorme, me he evitado crear un problema medioambiental, concilio la vida laboral también él va a utilizar un sistema por reconocimiento facial, le está pidiendo que se ponga en modo neutro y ahora va a reconocer, le está diciendo ahora que sonría. Ya está. Se ha identificado en el sistema con éxito. Hasta pronto. Ale Delgado, Ale. Y ahora a trabajar. Como vemos ya. Es decir, y ahora entro a mi sistema de información. Pero ¿os acordáis lo que dije de los Frank Stick? Necesitamos un sistema de información flexible que nos permitan entrar al puesto de trabajo y tener toda la información disponible para poder hacerlo. Esto está aquí y esto también es visión artificial, inteligencia artificial. Y ese dato también es útil. El dato de entrada, salida, el dato de chequeo, el dato de todo ese tipo de información también es bastante útil. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, esto. Bien. Aquí ya empezamos a monetizar ya con visión artificial. Hay una serie de dispositivos. Nosotros tenemos ahora mismo un dispositivo que se llama Easy Order, que es capaz de detectar con una pequeña cámara a quién tiene delante. Y en función de a quién tiene delante, por sexo y por edad, le ofrece una carta u otra carta distinta. Y aprende de él. Si te ofrezco una carta, otra carta distinta, con el modelo predictivo que tengo y he conseguido más ventas, refuerza. Si he conseguido menos ventas, hay que eliminar ese modelo, cambiarlo y volver a reforzar. ¿Lo veis? Además, vosotros sois centros atractores, sois centros de ocio, no sois hoteles. O sea, no sois hoteles, pero no sois lugares donde la gente va a dormir, ¿vale? Es donde la gente va a disfrutar, donde la gente va a comer bien, a que se la atienda bien, a disfrutar de sensaciones únicas, de experiencias únicas. El sistema este no solo sirve para alimentos, también sirve para vender excursiones, para vender otro tipo de actividades. Y aprendéis del cliente. Lo que estábamos hablando antes, el cliente no es un desconocido, el cliente hay que empezar a conocerlo, ¿vale? Esto evidentemente tiene implicaciones, no todos los clientes pues querrán que... Pero ojo, la máquina aquí no sabe quién soy, solo sabe que tengo, según un modelo predictivo, X años y según un modelo predictivo que soy hombre o mujer, nada más. ¿Vale? Evidentemente hay que pedir un consentimiento incluso para todo eso, ya lo veremos también más adelante, pero este tipo de cosas están ahí y ya funcionan. Algunos lo han llamado Minority Report y bueno, pues se puede parecer al Minority Report, pero esto abre un mundo de posibilidades y de venta directa y de conocimiento del cliente, porque ahora sé, en función del señor, de la señora que tengo delante, qué tipo de productos me quiere consumir, si realmente los consume, ¿vale? Y luego hacer campañitas en función de este tipo de productos que me ha consumido, que no tienen por qué ser solo alimenticios, ¿vale? Como digo. Pueden ser excursiones y puede ser publicidad. Yo tengo el tótem parado en modo publicitario, porque no está sirviendo nada, pasa alguien por delante, es una mujer y cambia la publicidad. Pasa por delante, es una mujer menos de 20 años, cambia la publicidad. ¿Vale? ¿Que cómo lo hace? Pues con una simple cámara otra vez, es decir, cámaras, modelos predictivos e inteligencia artificial. ¿Vale?
A mi socio le puso, bueno, menos edad de la que tiene. No siempre acierta al máximo, pero bueno, tiene un margen de error que, bueno, que es bastante bueno. ¿Qué conseguimos con todo esto? Conseguimos más ventas, ¿por qué? Porque reducimos los desechos. La gente consume, y yo aprendo que la gente consume, y no compro lo que la gente no consume, ¿vale? En función del pack que tengo, de la gente que tengo en el hotel. Reduzco huella de CO2, reduzco gasto, aumento conocimiento del cliente, ya con mucha venta selectiva predictiva, ¿vale? Y encima, deslocalizo las cocinas, porque el tótem puedo tenerlo en la puerta del hotel. El tótem puedo tenerlo, si me damos la concesión en el ayuntamiento, en un paseo. Tal, venga, elijo esto. ¿Y lo voy a buscar dónde? Pues lo voy a buscar aquí. Te mando un mensaje por correo al móvil y tal, y pagas o allí mismo o cuando vas a recoger la comida. Nuevos modelos de negocio. Vale. Esto ya está funcionando. O sea, esto no es un... Esto, por ejemplo, es un vídeo en Spring Hoteles. Ahí tienen 3 tótems, están en un modo específico también, pasan por ahí la tarjetita, yo sé qué cliente es, también funciona con el refil. Sé qué cliente es, ahí ya me ahorro hasta la cámara, si quiero. En la parte publicitaria no, en la parte publicitaria me interesa porque el cliente activamente nos va a poner la tarjeta para que pase y le diga qué publicidad le voy a enseñar. Elijo ahí qué producto, precios personalizados para cada cliente, ¿vale? Cada cliente tiene un precio único, depende en función de la fidelización que le quiera dar, y ahí lo tengo. Y cuando no está vendiendo producto, pues está vendiendo excursiones, y cuando no está vendiendo excursiones, está aprovechándose para la publicidad. Vale. Esta diapo tenía que haberla tocado un poco y no me dio tiempo de tocarla. Pero bueno, a ver si consigo, os prometo que las mando bien, ¿vale? ¿Qué es el análisis predictivo? Bueno, agrupa, a ver si la puedo, no la puedo, perdón. Agrupa una variedad de técnicas y modelizados para generar un aprendizaje automatizado. Es decir, es capaz de coger los datos que yo ya tengo, más datos externos, si los quiero, generar un modelo, o sea, lo meto en una batidora, y ahora si yo le doy una serie de inputs de entrada, hombre, de tal edad, de tal país y tal, me predice algo. Por ejemplo, me va a comprar en enero, me comprará en febrero. Si le meto una actividad de este tipo, me vendrá en febrero. O sea, porque yo ya conozco a mi cliente, sé si le gusta el sky surf, si le gusta la comida italiana, si le gusta la ópera, si le gusta, porque lo tengo guardado en mi PMS o en mi CRM o en lo que sea, ¿vale? Nosotros lo tenemos todo imbricado, lo tenemos por módulos, pero también tenemos esa parte, y cuando conozco al cliente puedo hacer campañitas muy específicas creando modelos predictivos. Ojo, que después explicaré que son completamente distintos a lo que mucha gente está usando ahora, ¿vale? Me quedan unos pocos minutos. Bueno, en Las Palmas están haciendo cosas interesantes. Yo siempre aprovecho para lanzar una pollita aquí a mi... Soy chicharrero, medio canarión por parte de madre, ¿vale? Pero me considero chicharrero. Nos están llevando a la delantera. En el tema de datos han generado en la SPEC, la Sociedad de Promoción Exterior de Gran Canaria, están generando ya datatones, han creado una cosa que se llama Plead, una plataforma para el dato turístico, están empezando a crear modelos predictivos y eso tenemos que importarlo. Lo malo no, pero eso, eso creo que lo podemos importar y aprovechar. Aquí estamos nosotros en ese datatón y se sacaron cosas muy interesantes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el dato ahí no era puro. O sea, tenemos que lucharnos un poquito más en el tema de la limpieza del dato. Eso que vimos antes es una matriz de confusión que se da mucho en los temas predictivos. Bueno, ¿qué más cosas puedo hacer para que mi hotel, utilizando simples técnicas de visión artificial, vaya mejor? Pues el tema de la documentación, el pre-checking, el checking online, el uso de travetas de manera digitalizada, todo esto orientado un poquito al tema de evitar que la digitalización me coma o crear Frankenstein, ¿vale? Esto es una campaña, por ejemplo, como Sigo genera una campaña conociendo los gustos y preferencias del cliente. O sea, si te gusta el surf y la próxima semana va a haber un evento de surf, te mando una campaña a todos los clientes a los que les gusta el surf. Pues sí, pues lo puedes hacer, le mandas un correo, incluso la reserva y le añades una oferta, porque quieres añadir una oferta. Y todo eso en un par de clics. Eso se puede hacer. Y de hecho lo tenemos hecho. Muy interesante para sacarle utilidad al dato, ¿vale? No me da tiempo de poner el vídeo. Lo que hago a lo mejor es incluir el vídeo en la presentación por si alguno lo quiere ver, ¿vale?
Bueno, nosotros que ofrecemos un ecosistema enorme de aplicaciones. Es tan grande que no podemos orientarnos. A lo mejor es siempre ir y ver qué tipo de necesidad tiene el cliente y lo presentamos. Esto que he presentado hoy, de todo lo que he dicho, todo tenemos ya algún cliente que lo esté usando, algún módulo que esté funcionando en algún cliente, ¿vale? Y todo esto es una realidad, no es ciencia ficción, ¿vale? Espero que después de la pequeña presentación, que ya estoy terminando, pues, consideren que es importante tener más una mina de datos normalizada, limpia, que una mina de oro, porque la mina de oro se acaba. Los datos no acaban nunca y nos van a dar muchísima información que nos va a permitir incluso diversificar y modificar nuestro modelo de negocio, ampliar nuestro modelo de negocio. Esto es una diapo que quería presentaros un poco por encima, que es que mucha gente piensa que está innovando, que está creando modelos de desarrollo y los está basando en tecnologías que no son realmente tecnologías innovadoras. Es decir, aquí no hay modelos predictivos, aquí hay estadísticas, aquí hay datos estadísticos. ¿Vale? Para crear modelos predictivos hace falta utilizar herramientas de modelos predictivos, herramientas de Machine Learning. ¿Vale? Y bueno, eso es un poco todo. Espero que les haya gustado. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a Soter y le paso la palabra a mi compañero. No sé si es Dayana la que va a continuar ahora o Gracias, Antonio. bueno, a vosotros. Gracias, Antonio. Recordamos que habrá un turno de preguntas al final y que pueden dejarlas en el chat o solicitarlo y les activamos el micrófono para que puedan hacerle preguntas a Antonio también. ¿Vale? A continuación, pues es el turno de Dayana Lamela e Iván Afonso, que harán una presentación entre los dos y hablarán sobre marketing digital y explotación de datos eficientes. ¿Vale? Que nos interesa siempre comprender la importancia de la práctica responsable del marketing digital en las diferentes entidades a través de la utilización de los datos y que permitan, pues, incrementar ventas, acercarnos más a los clientes y tener una mayor visibilidad de la marca, ¿no? Y por supuesto, cómo ofertar pues, nuestra cartera de productos y servicios, dándolos a conocer a diferentes plataformas existentes de forma eficiente y personalizada. Para eso se necesita un entorno seguro, un entorno de seguridad y de gestión responsable del dato, y de ello nos van a hablar Dayana e Iván Afonso. Gracias. Creo que empieza Dayana, ¿verdad? Adelante, Dayana. Justo al contrario, Enrique, me toca a mí. Empiezas tú, ¿no? Vale. Nada, pero nada. Gracias por la Adelante. presentación, Enrique. Gracias, Antonio. Y bueno, gracias a todos los asistentes. En este caso, hoy nos ha tocado hacer un poco el papel del malo. El papel del malo porque Antonio ha puesto de manifiesto todos los beneficios de la utilización de esta tecnología, de la utilización de estos datos, y a nosotros nos toca un poco, sí, los podemos utilizar, pero ¿de qué manera? Comparto pantalla. Tenemos que un poco, como les decía, hacer el papel del malo en ese sentido de cómo podemos hacerlo de modo de que sea una explotación responsable y que no nos acarree ningún problema en el futuro. Vamos, que esto no conlleve ninguna sanción. ¿Vale? Bueno, simplemente vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a lo que son las fuentes del marketing digital, las diferentes normas que son de aplicación, cómo debemos de hacer todas las comunicaciones comerciales por vía electrónica. Hablaremos muy poco de la web 2.0 y las redes sociales en el marketing, las obligaciones que tenemos a día de hoy, pero ya con un enfoque más hacia la web 3.0, que es lo que se nos viene. Dayana ya después pasará a hablar de la reputación online y lo que es toda la analítica web, la analítica de esos datos que manejamos, así como las nuevas tendencias de web 3.0 y la explotación de esos datos. He de decirles que a mí me va a tocar un poco la parte más aburrida, para que no se me duerman, pero que sí que es muy importante, porque tenemos que hablar de todas las fuentes que son de aplicación en el marketing digital. Aunque nos parezca que no,
todo esto viene ya desgranado desde la Constitución española, ya tanto el artículo 20, que señala el derecho fundamental de la libertad de expresión, ya hablaba de lo que era la creación literaria, artística, científica y técnica. Toda empresa y toda persona tiene derecho a esta libertad de expresión. Toda empresa tiene derecho a crear contenidos que puedan utilizar de forma promocional o publicitaria, ¿vale? Simplemente tenemos que tener en cuenta que este derecho tiene una serie de límites. Y es que el límite de todo derecho fundamental es el inicio de otro derecho fundamental. Tendremos esa libertad de expresión siempre y cuando no vulnere otro derecho fundamental. Vamos a ver, evidentemente siempre y cuando no agreda a cualquier otro derecho. Y por otro lado, el derecho de libertad de empresa, que pues, se habla de que estamos en un mercado libre, que es la piedra angular de la libertad de empresa, y que cualquier empresa puede utilizar los medios que tenga en su mano para que lícitamente pueda obtener los objetivos que necesite. Evidentemente, en este caso de lo que estamos hablando, podemos utilizar el marketing con el objetivo de mejorar las ventas sin tener que transgredir ninguna norma ni al resto de competidores. Y aunque no nos parezca, estas son solo algunas de las normas que se nos aplicarían. Simplemente las voy a nombrar porque no tiene sentido que esté contando ahora toda esta historia, pero que sepan que se nos aplica la Ley General de Publicidad en cuanto a cómo se gestiona esa publicidad, quién lo hace, tipo de contratos, etcétera. Existe una ley de competencia desleal para que regula aquellos actos que puedan vulnerar la competencia entre empresas. Una ley general para la defensa de consumidores y usuarios es la que principalmente se nos aplica cuando nos dirigimos a un consumidor final, que es consumidor persona física. No se aplicaría a aquellos casos que nos dirijamos a un consumidor empresa. La Ley Orgánica de Protección del Derecho al Honor, Intimidad Personal y a Propia Imagen, Ley de Propiedad Intelectual, que nos avala también en cuanto a los contenidos que podamos crear. Una Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, todos aquellos, protege la autoría de todos estos diseños. La Ley General de Comunicación Audiovisual y una Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Y simplemente vamos a hacer un poco más de énfasis en estas dos normas que vamos a ver a continuación. Por un lado, la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. ¿Qué regula? Pues regula todo lo que tenga que ver con el comercio en Internet. Simplemente, es el que manejamos a día de hoy. En la misma se señalan pues, cuáles son las obligaciones de los prestadores de servicios y los intermediarios que trafiquen, la palabra trafiquen quizás no es la más adecuada, que comercien en Internet, simplemente. Regula todo lo que son las comunicaciones por vía electrónica, serán las que utilicemos nosotros para dirigirnos a esos determinados sectores, como decía Antonio, que deban de ir dirigidas acorde a sus gustos, a sus prioridades, ¿vale? Y regula qué información se debe de dar antes y después de la celebración de cualquier transacción o cualquier contrato electrónico. Y al mismo tiempo tiene un régimen sancionador que es el que, bueno, pues el que nos está limitando siempre a qué podemos hacer y qué no a la hora de realizar estas comunicaciones comerciales, estas transacciones o promociones publicitarias. Y por otro lado, pues el de sobra conocido Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, que regula pues la utilización de estos datos personales de clientes o potenciales clientes a la hora del tratamiento de sus datos. Simplemente hacer una especial mención en que tenemos que tener mucho cuidado con el deber de información que tenemos que darle a esos usuarios en cuanto a qué tratamiento de sus datos vamos a realizar, ¿vale? Obtención del consentimiento en aquellos casos en los que sea obligatorio, de esto hablaremos más adelante. La cesión de estos datos, siempre y cuando habrá casos en los que podamos cederlos y casos en los que no, y en todo caso deberemos de informar, como decíamos anteriormente, y casos de existencia de transferencias internacionales. No lo había señalado en esta diapositiva, pero aprovechando que lo nombraba Antonio antes, nos interesa tener un dato limpio. No nos interesa estar almacenando datos ahí de clientes que quizás han estado en nuestro establecimiento hace X años y no nos sirven para nada. Entre las obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica está que los datos sean exactos, actualizados y que limitemos en su conservación, ¿vale? O sea que una cosa, pues,
es una de las cosas que ha establecido la norma, que tiene un fondo que tiene sentido, ¿vale? No nos sirve de nada pues almacenar unos datos que no utilicen. El resumen de todo esto, simplemente debemos establecer una hoja de ruta. Cuando el departamento de marketing vaya a crear una nueva campaña, a hacer una nueva promoción, debemos de establecer una hoja de ruta en la que tengamos mucho cuidado con qué normas se nos aplican. Porque quizás lo que vaya a ser una campaña publicitaria, que lo que necesitamos es obtener una subida en las ventas, en el mayor número de clientes, se nos puede traducir en una sanción que nos ha chafado todo el trabajo que hemos hecho hasta adelante. Y es muy importante tener en cuenta en la figura del delegado de protección de datos en aquellas empresas en las que exista y en las que no exista el delegado de protección de datos, pues la persona responsable del tratamiento de los datos. Hablo de la persona responsable como el responsable de seguridad, que sea el que gestione toda la protección de datos dentro de la organización. Ya que al hacerlo de forma compartida con el departamento de marketing, esto nos ayudará pues, a estar bien asesorados y a que no incurramos en esas posibles sanciones. Bueno, pasando ya toda esta parte que quizás sea más engorrosa o más tediosa, nos vamos a lo que de verdad nos interesa, las comunicaciones comerciales en el comercio electrónico. No es solo importante darle contenido a estas comunicaciones comerciales, ¿vale? Sino también tener en cuenta, como les decía, los derechos y obligaciones que regulan estas relaciones comerciales. La Ley de Servicios de Sociedad de Información, como decíamos antes, enumera toda la información que es necesaria a la hora de realizar estas comunicaciones, promociones, concursos, sorteos, etcétera, ¿vale? Y lo principal, lo hemos señalado aquí, es la identificación como tales, así como la persona que las realiza. Siempre que se envíe una comunicación comercial, se debe de identificar de algún modo para que sepan que es un anuncio publicitario. Nos guste o no nos guste, quizás a veces lo intentamos disfrazar para que el usuario no se vea tan presionado bueno, venga, publicidad, nos lo quitamos, intentamos que no lo sea, pero estamos obligados siempre a que se identifique como comunicación comercial y que esté identificado la empresa o la persona que la realiza. Las ofertas promocionales, los descuentos, los regalos con condiciones que deben de estar fácilmente accesibles. Si nosotros estamos ofertando un descuento, una promoción, etcétera, tendrá una serie de condiciones. Pues deben de estar definidas en esa comunicación y deben de estar de forma accesible. Y siempre debemos de darle la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con posterioridad. Siempre esa comunicación debe de tener la posibilidad de que pueda darse de baja. Debe de ser de una forma que sea simple y electrónica, siempre y cuando le hagamos la comunicación electrónica, ¿vale? Siempre en la misma línea en la que la reciba el usuario. Si le hemos enviado un correo electrónico, pues debemos ofrecerle un correo electrónico en el que pueda darse de baja. O bien un enlace en el cual pueda darse de baja. De todas maneras, esto hablaremos también más adelante. Perdón. Prohibiciones. Pues bueno, tenemos la Ley de Servicios de Sociedad de Información, nos establece esta prohibición que nos echa todo un poco para atrás y nos da incluso miedo. Dice que queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales o publicitarias que, perdón, se me ha saltado, por correo electrónico o por otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitados o expresamente autorizados por los destinatarios de las mismas. Eso nos deja a todos un poco ahí descolocados y al mismo tiempo nos dice que existe la prohibición expresa para el envío de comunicaciones comerciales en la que se disimule u oculte la identidad del remitente, la identidad de la empresa que lo envía, así como aquellas que inciten a visitar páginas de internet que no cuenten con los requisitos mínimos de información con los que debe de contar una web. De esto lo nombraremos ahora en unas diapositivas más adelante. Existen excepciones, ¿vale? Evidentemente, la regla general, tenemos que tener el consentimiento para enviar esta publicidad, pero tenemos la excepción del interés legítimo. El interés legítimo es bastante simple. Un cliente que ya previamente ha sido cliente nuestro, nosotros podemos informarle, podemos publicitar actividades, productos o servicios que sean similares a los que ya ha consumido, ¿vale? Ese sería este interés legítimo, ¿vale? Ahí tenemos donde hay que valorarlo cada vez que se haga una comunicación, pero ahí es donde podremos ir segmentando los clientes, pues, dependiendo del tipo de servicio, producto, como decía Antonio antes, para que se le dirija la comunicación a cada uno de ellos. Voy un poquito más rápido porque ya el tiempo se nos echa encima. En cuanto al consentimiento, pues
para todo el resto de potenciales clientes que no lo han sido, no podemos utilizar el consentimiento, perdón, el interés legítimo, debemos de utilizar el consentimiento, que tiene que ser siempre libre, específico, informado e inequívoco. He puesto aquí este check para que solo tengan en cuenta una cosa que es lo principal. No nos sirven ya las famosas casillas premarcadas que se utilizaban antes, llegaban, se leían los términos y condiciones y la casilla estaba premarcada. Usted acepta el envío de comunicaciones comerciales. No. La casilla premarcada, hay muchísimas sanciones. La Agencia Española de Protección de Datos está dando mucha caña con este tema. Siempre tiene que ser una acción afirmativa. Y para la elaboración de perfiles de forma automatizada, de lo que hablaba Antonio también al principio, siempre va a ser necesario solicitar el consentimiento cuando tratemos datos personales. Aquellos casos en los que no se trate un dato personal, que esté disociado del dato, no sería necesario. Pero de resto siempre va a ser necesario este consentimiento. Y por último vamos a hablar, bueno, un poco de la web 2.0 y las redes sociales. Es el tipo de web que estamos utilizando hoy en día. Hasta no hace mucho tiempo las páginas web eran un simple portal en el que dábamos una información y que el usuario pues no interactuaba. Interactuaba con el empresario, con la empresa que se publicitaba. Era un simple medio de publicidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como hemos visto todos, las webs se han convertido en aplicaciones en las que pues, se socializa. Hay una herramienta de comunicación que es bastante barata y en la cual se interactúa con los usuarios o con los clientes o los potenciales clientes. ¿A través de qué? Pues mira, tenemos formularios de contacto, tenemos enlaces, tenemos búsquedas, etiquetas que nos permiten segmentar y que nos permiten señalar qué gustos tiene cada uno de los usuarios y nos ayuda a qué publicidad ofrecerle con posterioridad, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que toda esta información que estamos recabando se trata son tratamientos de datos personales en su gran mayoría. Y las normas de las que hablábamos al principio nos obligan a que tengamos que en las páginas web tener una serie de requisitos de información. Son los que señalamos aquí. Por un lado, tenemos que tener un aviso legal, que esté de acuerdo con la Ley de Servicios de Sociedad de Información y el Comercio Electrónico y la Ley de Propiedad Intelectual. Este aviso legal tiene que contener los datos de la empresa, las condiciones de uso de ese portal, de esta web, y los derechos de propiedad intelectual si los hubiera, en cuanto al contenido de la web. Debe de haber una política de privacidad en la que se recoja todos los tratamientos que se hagan en esta web. Pues si hay un formulario de contacto, cómo se van a tratar esos datos del formulario de contacto, si se va a hacer algún tipo de segmentación, debemos de señalarlo también. Y en esos tratamientos hay que señalar tanto la identidad del responsable del tratamiento, el contacto del delegado de protección de datos, si lo hubiera, en caso de que no lo haya, no es necesario, la finalidad con la que se van a tratar esos datos, qué legitimación nos ampara, habrá casos que sea el consentimiento, casos de interés legítimo, ejecución de un contrato, el que fuere, indicar qué sesiones se van a producir en caso de que se produzcan y en qué se amparan esas sesiones, ¿vale? Señalar si hay alguna transferencia internacional de datos y por último siempre dar la posibilidad del ejercicio de derechos a estas personas, así como la posibilidad de que presenten la reclamación ante la autoridad de control, etc. Además, tenemos que tener una política de cookies en la que se señale pues qué cookies se utilizan en esa página web, qué cookies son propias, qué cookies son de terceros, y dar la posibilidad de que el usuario acepte o rechace la utilización de las cookies que no sean necesarias. Evidentemente hay una serie de cookies que son necesarias para poder acceder al sitio web, pero todas aquellas que no son necesarias deben de ser voluntarias para el usuario. No nos sirve el aviso de cookies que nos aparecía también hasta no hace mucho tiempo, que decía, pues si usted continúa navegando, se instalarán estas cookies. No, ya no se puede. Ya por eso seguramente habrán visto que en muchas páginas web está la opción de aceptar, rechazar o configurar. Bueno, no nos vale que se instalen esas cookies de forma automática. Y por último, unos términos y condiciones de contratación que siempre son los más extensos y son los más importantes. Estos tienen que estar siempre de acuerdo con la Ley de Servicios de Sociedad de Información, como decíamos, y con la Ley de Consumidores y Usuarios, que la verdad que es bastante protectora hacia los consumidores finales. Ahí tenemos que tener toda la información previa a la venta, características de los bienes o servicios que ofrecemos, la identidad del empresario, precio, el precio desglosado, impuestos si los hubiera, condiciones del servicio, postventa, garantías,
duración del contrato, el idioma, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene que tener una serie de información que esté recogida para que esa transacción después no nos surja problemas. Y nada, un poco el resumen, como lo decía, es que el poder utilizar esos datos, como señalaba Antonio, pues nos implica el que tengamos un poco en cuenta toda esta normativa para que no nos implique problemas mayores. Y sin más, disculpen la velocidad, pero le voy a dar paso a Dayana. En tan poco tiempo pues no nos da tiempo de explicarlo muy bien. Hemos querido dejarle unas pinceladas de cómo va todo esto. Y Dayana se encargará ahora de continuar hablando después de la 3.0, análisis de datos, etc. Hola, buenos días a todos. Gracias a Sotel por esta jornada que me parece muy, muy interesante. Voy a compartir la presentación para dar continuidad a lo comentado por mi compañero Iván y Antonio también, porque tiene mucha relación. A ver. ¿La ven? ¿Alguien que me diga sí? Perfecto. Pues nada, como dijo mi compañero Iván, yo me voy a encargar de hablar de lo que es la reputación online y analítica web y luego lo que son las nuevas tendencias. Y vamos a hablar mucho de lo que es la inteligencia artificial y cómo afecta el ámbito legal a esa nueva tecnología, esa tecnología innovadora, ¿vale? Reputación online. ¿Por qué hemos puesto esto aquí en esta presentación? ¿Por qué? Porque la exposición a Internet, sobre todo en lo que es el marketing digital, es de suma importancia. Es decir, la reputación online es la valoración que hace el público de nuestra empresa, de nuestra entidad, con lo cual esa reputación online puede ser positiva o negativa. Entonces, ¿cómo podemos mantener una reputación online, vamos a decir, óptima, desde el punto de vista esa información que está expuesta en todo lo que es el mundo de Internet, a través de redes sociales, de la web, que los usuarios pueden opinar, comentar, clientes que no están satisfechos con el servicio? ¿Cómo podemos valorar esa reputación y mantenerla en unos niveles óptimos? Pues a través de la gestión de la reputación online. Es así como se denomina esa gestión, y en lo que se basa esa gestión es, tendríamos que hacer una investigación del pasado para ver cuál es el análisis de la información negativa y la información positiva, ver las fortalezas y debilidades de nuestra entidad para hacer un plan de mejora. Y en ese plan de mejora tenemos que incluir lo que es la monitorización. Ahí viene el uso de herramientas que podemos utilizar para poder monitorizar toda la información que hay de nuestra entidad en Internet, que puede ser muchísima, ¿vale? Ahí he expuesto dos herramientas que son a modo de ejemplo, hay muchas más, pero son herramientas que nos permiten generar esas alertas y que nos mencionen cuando se está nombrando nuestra marca o si hay algún comentario negativo que tengamos que contestar a ese cliente para poder mejorar nuestros servicios, ¿vale? Es muy importante, ya lo comentaba mi compañero, y es obligatorio establecer unos términos y condiciones generales, no solo cuando realizamos lo que es comercio electrónico, sino el mero hecho de estar en Internet. Nosotros tenemos que informarle al usuario cómo utilizar ese sitio web, ¿vale? Para que no haya un mal uso de ese sitio web, ¿vale? Lo que sí es verdad que estamos más expuestos es en el ámbito de las redes sociales. Por eso estas herramientas de alerta nos sirven para detectar cuando hay un comentario. Si hay comentarios ofensivos, pues ya veremos si se puede iniciar algún procedimiento o no, pero sí tener esa atención al cliente de manera rápida y poder remontar esa situación de ese cliente insatisfecho y poder ofrecerle algún servicio. Otro de los riesgos, además de esa exposición que tenemos en Internet, tanto las entidades como todos los profesionales, son los riesgos en materia de seguridad. Podemos tener una suplantación de identidad, podemos tener dominios parecidos que se generan con mala intención, con mala fe, es decir, alguna marca, nombre que estén utilizando y que registren ese dominio, o no lo registren, que tenga un dominio que se ha parecido a nuestra marca con un fin malicioso. Podemos tener ataques de denegación de servicios distribuidos, podemos tener robo de información falsa, es decir, riesgo cero no existe, estamos expuestos. Lo que hay que tener una página web segura, tener una monitorización de la información que se genera y también una vigilancia de lo que es la marca de nuestra entidad. La vulneración de la imagen corporativa también tiene un marco legal.
Es decir, las entidades, las empresas, son titulares del derecho al honor, ¿vale? No solo las personas, nosotros, sino que también las empresas son titulares de ese derecho al honor y se pueden iniciar acciones penales o civiles. Por eso decía que comentarios ofensivos que lleguen a vulnerar ese derecho al honor de la empresa, sí podríamos iniciar algún procedimiento. Aquí hay algo muy importante en reputación online, que es cuando utilizamos imágenes, cuando la entidad, y eso se da mucho en los departamentos de marketing, porque las consultas que nos llegan de nuestros clientes van derivadas en este problema, es cuando utilizamos imágenes. Esas imágenes tienen una protección. ¿Por qué? Pueden ser son obras, es decir, hay fotografías que pueden ser obras y que tienen derechos de propiedad intelectual y que no las podemos utilizar sin autorización, pero también se da que puede haber una persona, la imagen de una persona, y que tengan derecho de imagen y la protección de datos, que ya es bien conocida. Con lo cual, en esos casos, tenemos que solicitar el consentimiento, por ejemplo, si hacemos concursos y queremos publicar la imagen de un cliente, etc. En ese caso, tenemos que solicitar el consentimiento a esa persona para poder utilizar esa imagen y que nos genere publicidad a través de redes sociales o página web. El derecho al olvido, que lo conocemos todos porque ha habido un caso muy nombrado y que es que se olviden de internet, vamos a decir, eso lo podemos hacer cualquier persona que somos propietarios de nuestros derechos, de nuestros datos, vamos a decir, ¿vale? De nuestros datos personales. Pero ¿qué pasa en el caso de las empresas? ¿Tienen ese derecho al olvido? Como derecho al olvido no, porque la ley de protección de datos lo que ampara son los datos de carácter personal de todas las personas, pero no de las empresas. Las empresas tienen que cumplir con esa normativa. Pero sí es verdad que son titulares del derecho al honor. Entonces, por ese lado, sí, si hay una vulneración, sí se podría exigir la eliminación de esa información. En definitiva, lo que tiene que existir en toda entidad es una diligencia debida en los departamentos de marketing. Tenemos que asegurarnos de que las personas que tengan perfiles en redes sociales de la empresa tienen que saber cómo utilizarlas. Informar a nuestros trabajadores también de cómo no se puede utilizar la marca de la empresa en sus redes. Es decir, esto es muy importante, ¿vale? Es muy importante mantener esas políticas, elaborar políticas internas en la entidad. ¿Por qué? Porque una mala reputación conlleva un deceso de ventas, eso es así. Entonces, ¿para qué nos sirve esa analítica de datos? Ya vimos que podemos utilizar herramientas de monitorización, pero también podemos utilizar esa analítica de datos, esa monitorización en redes sociales para detectar comentarios negativos o clientes insatisfechos y que podamos nosotros responder de forma automática, pero también podemos utilizar herramientas de analítica web y de publicidad, ¿vale? Aquí es importante, y ya lo comentaba antes mi compañero, el tema de las cookies. Evidentemente tenemos que tener una política de cookies y recoger el consentimiento de aquellas cookies que no sean estrictamente necesarias técnicas para el funcionamiento de la web. El resto, si trata datos de carácter personal, tenemos que solicitar el consentimiento. He puesto ahí que información basada en datos agregados por medios de código puede llegar a evitar que tengamos que recoger ese consentimiento. ¿Por qué? Porque no se tratarían datos de carácter personal, sino que a través de código. Pero tendríamos que ver bien cómo funciona esa cookie para evitar esa recogida de datos, esa recogida de consentimiento expreso, que ya estamos un poco con esa información que nos aparece ahora cuando entramos a las páginas web y que tenemos que estar configurando esas cookies o prestando nuestro consentimiento. Y aquí llega la parte más innovadora, es decir, y que tiene mucha relación con lo que hablaba Antonio, nuestro compañero Antonio al principio, ¿vale? Es cuáles son las nuevas tendencias, cómo podemos, hemos hablado de todo lo que se está realizando en la actualidad, en la mayoría de sus casos. Ya veremos casos específicos donde ya se está aplicando inteligencia artificial. Pero vamos a ver de qué se trata lo que es la web 3.0 y la explotación de datos en lo que en tecnologías innovadoras. La nueva tendencia nos dice que vamos de camino a la web 3.0. Hay algunos ejemplos que los pueden buscar y los van a ver, porque es una web más intuitiva, es una web inteligente, es una web donde hay más interacción con el usuario, ¿vale? ¿Por qué? Porque se utiliza lo que es la inteligencia artificial. Además es una web en la nube, ¿vale? Y hoy por hoy ya utilizamos mucho lo que es soluciones en la nube y son fantásticas. Son fantásticas porque podemos conectarnos desde diferentes sitios y tenemos la información
en la nube, ¿vale? Es una web inteligente y es multidispositivo porque uno se puede conectar de diferentes dispositivos y vamos a ver la misma información, no se va a distorsionar, ¿vale? Con lo cual, para marketing, para los departamentos de marketing, tener este tipo de web es fantástico porque nos segmenta a lo que son los clientes, los usuarios, potenciales clientes, y podemos hacer campañas más a tiro hecho, vamos a decir, para generar más negocio. Pero claro, estamos hablando de la web 3.0, estamos hablando de la inteligencia artificial, que genera un montón de ventajas. Ya vimos que mejora en la experiencia de navegación, ya conocemos lo que son los chatbots, que muchos los han implementado en sus páginas web y que son fantásticos porque el cliente habla con ese chatbot y le puede ofrecer unos servicios más personalizados a lo que el cliente requiere. Segmenta a esos usuarios, a esos potenciales clientes, y las campañas de publicidad o los anuncios los podemos hacer más personalizados. Incluso podemos ver cuál es la nacionalidad de los usuarios para poder hacer esas traducciones de los textos legales que tenemos en nuestra página, o cómo tiene que interactuar esa inteligencia artificial para que el cliente se sienta más entendido. Es una atención más personalizada. Análisis predictivo, ya lo hablaba Antonio, se pueden hacer análisis predictivos de cara a futuro utilizando toda la información que se genera en un establecimiento, ¿vale? Mejora la obtención de resultados. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se utilizan las típicas encuestas que hacemos en los hoteles. Yo como clienta lo he hecho y está muy bien, pero con la inteligencia artificial podemos analizar muchísimo más datos que nos van y vamos a extraer unos resultados mejores para poder hacer esas campañas más personalizadas. Lo que se trata, y ya lo hablaba el compañero, convertir los datos en información de valor para ser más competitivos y aumentar las ventas. Todo esto está fantástico, pero ¿cómo vamos a aplicar esa inteligencia artificial de forma segura? Que para eso estamos aquí Iván y yo, vamos a decir. Para nosotros es una tecnología que genera muchísimas ventajas, y en el departamento de marketing es fantástico porque las campañas se pueden hacer con más efectividad, ¿vale? Pero tenemos que cumplir con ciertas legalidades, vamos a decir. La Agencia Española de Protección de Datos publicó una guía de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos en la inteligencia artificial. Y además de que tenemos que cumplir con ciertos requisitos, y nosotros hemos puesto aquí algunos de ellos, ¿vale? Cuando cualquier departamento va a hacer una estrategia de marketing y va a utilizar inteligencia artificial, tiene que seguir una hoja de ruta, un plan de acción, tiene que elaborar un plan de acción. ¿Por qué? Porque hay un principio que se tiene que cumplir, que es el de privacidad desde el diseño y por defecto. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que los datos que vayamos a recoger a través de inteligencia de esta tecnología sean seguros. Y hay que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis de riesgo denominado evaluación de impacto, porque estamos hablando de nuevas tecnologías innovadoras, ¿vale? Y que tienen un impacto muy grande en lo que es la privacidad, con lo cual tenemos que hacer ese análisis. Claro, pero yo lo contrato con un proveedor, pues a ese proveedor le tenemos que exigir esas garantías y le tenemos que exigir que tenga ese análisis hecho y además de hacerlo nosotros, es decir, que tenemos que tener la garantía de que yo voy a garantizar la protección de los datos que voy a recoger. Por eso hablamos de proveedores seguros. Si lo vamos a desarrollar nosotros mismos, es lo mismo. Es decir, tenemos que tener ese análisis, es obligatorio, ¿vale? En materia de protección de datos. Además, la participación de un perfil jurídico especializado en protección de datos, o si tienen delegado de protección de datos, mucho mejor, tiene que participar en la implantación o implementación de inteligencia artificial para marketing o para otro sector dentro de la entidad. Pero marketing estamos hablando de tratamiento de datos que pueden conllevar datos personales, con lo cual esto es obligatorio. Y hablamos de proveedores seguros y es muy importante porque en la mayoría de los casos se va a contar con la contratación de un proveedor, con lo cual a ese proveedor le vamos a tener que exigir estas garantías, ¿vale? Además de tener un contrato con ese proveedor donde
que es obligatorio el contrato entre el responsable y el encargado del tratamiento, porque nos va a hacer el mantenimiento de esa aplicación. Además, después de ese informe de riesgo de que sea una inteligencia artificial que podamos utilizar, tenemos que realizar ese contrato donde tienen que establecerse una serie de garantías que son obligatorias, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay una brecha de seguridad me lo va a tener que notificar, porque yo tengo que tener por escrito cuál es el proceso que utiliza esa inteligencia artificial, ¿vale? Para yo garantizar que estoy cumpliendo con esta normativa y que no va a haber ninguna vulneración a derechos fundamentales que puede ser a la intimidad de mis clientes o potenciales clientes si lo utilizamos para generar más clientes. Otro de los requisitos es que tiene que ser una información transparente, es decir, yo le tengo que informar a mi cliente cómo voy a utilizar sus datos, ¿vale? Esto es obligatorio, o sea, no es algo que nosotros nos estemos inventando, sobre todo en inteligencia artificial vamos a tener que ser muy transparentes. ¿Por qué? Porque es una tecnología innovadora, porque hay desconfianza, con lo cual tenemos que brindar esa confianza y brindarle esa información a nuestro cliente, que cuidado, que yo estoy garantizando la protección de sus datos, ¿vale? Que puedo utilizar esa información, que va a ser beneficiosa también para ese cliente, porque le puedo prestar un mayor servicio, pero le tengo que facilitar esa información, ¿vale? ¿Cómo se está implementando en la actualidad? En la actualidad se están utilizando modelos predictivos, sobre todo por el tema de la pandemia. Hay establecimientos que empiezan a utilizar esa inteligencia artificial para predecir qué va a pasar con cancelaciones, reservas. ¿Por qué? Porque estamos afectados a día de hoy todavía por el COVID. Con lo cual estamos viendo un auge en la utilización de esta tecnología para hacer ese análisis predictivo, ¿vale? Ya hemos visto que se utilizan, que son los chatbots y los asistentes virtuales, incluso las habitaciones. Ya hay hoteles que son inteligentes y que se utilizan asistentes virtuales porque está todo automatizado. Si yo quiero el agua caliente de la ducha, pues a través de asistentes virtuales ya lo puedo obtener, con lo cual ya se está aplicando, es decir, ya se está utilizando. Por eso nosotros decimos que tiene unas ventajas fantásticas. Lo único que se necesita es hacer un análisis previo. ¿Para qué? Para que todos estemos tranquilos. Y hay un informe de la Asociación de Usuarios de las Telecomunicaciones y de la Ley de Servicio de los Servicios de la Información. Es un informe sobre el estudio sobre turismo inteligente en el 2020. Y lo pueden buscar, lo pueden localizar, y hay una serie de ejemplos donde se está aplicando ya lo que es la inteligencia artificial. Yo he puesto dos solamente, ¿vale? En Walt Disney, en el parque, ¿vale? Se llama Magic Band, es una pulsera inteligente, y con esa pulsera el cliente puede comprar, puede acceder a las atracciones, puede acceder al hotel, puede abrir la puerta de su habitación. Claro, imagínense la cantidad de datos que puedo recolectar yo si tengo el conocimiento del comportamiento de mi cliente en todo mi establecimiento. O sea, basándonos en esa información, puedo hacer unas estrategias brutales, ¿vale? Por eso digo que ya se está utilizando y tiene buenos resultados y aumenta las ventas. Y luego tenemos TUI, y hay otras conocidas que pueden buscar ese informe y lo van a ver, que con la aplicación de blockchain permite realizar campañas de marketing más personalizadas. Es decir, utilizan lo que es la inteligencia artificial basada en tecnología blockchain para mejorar las campañas de marketing y personalizarla y segmentar y poder ir a un cliente más seguro y que se sienta cuidado, ¿vale? Porque vamos a personalizar todo lo que son las campañas. Por último, y no menos importante, el auge del uso de la inteligencia artificial ha conllevado de que tengamos cuidado, porque claro, no se puede utilizar la inteligencia artificial como uno quiera, es decir, tiene que estar regulada. Entonces hay una propuesta de la Comisión Europea para regular lo que es el uso de la inteligencia artificial. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la Comisión Europea? Establece 4 riesgos, 4 niveles de riesgo. Tenemos un riesgo inaceptable, cuando no se puede utilizar. He puesto ahí un ejemplo, un juguete que fomente actitudes peligrosas de los menores o que incite a la violencia. No se puede utilizar. Luego tenemos tratamientos o utilización de la IA que se denominan riesgo alto, es decir, IA aplicadas en infraestructuras críticas de transporte, formación, educación. Bueno, ya hemos visto
toda la realidad que hubo cuando se querían hacer los exámenes a través de, pues en este caso también va a estar regulado lo que es la inteligencia artificial para realizar exámenes oficiales, por ejemplo, ¿vale? En materia de contratación o gestión de los trabajadores. Pero también dice que cuando utilicemos datos biométricos, que puede ser a través de reconocimiento facial, porque es un dato biométrico, también para inteligencia artificial, también están dentro de lo que es ese riesgo alto. Con lo cual nos va a exigir tener esa evaluación de riesgos, ¿vale? O sea que además del Reglamento General de Protección de Datos, de nuestra ley de protección de datos, vamos a tener un reglamento que es de aplicación a todos los Estados miembros, va a ser de aplicación a todos los Estados miembros, donde nos exige este tipo, ¿vale? Entonces, después está el riesgo limitado, tenemos los chatbots, pero cuidado, porque el mismo reglamento dice, cuidado, la propuesta dice que también tenemos que aplicar el Reglamento General de Protección de Datos, con lo cual el chatbot está perfecto, lo podemos utilizar, pero tenemos que hacer ese análisis de riesgo, pues si hay tratamiento de datos, tenemos que hacer análisis de riesgo, ¿vale? Y te exige además un grado de transparencia, es decir, tenemos que informar a nuestros clientes y un riesgo mínimo, ¿vale? Pero que sepan que hay una propuesta y que va a estar regulado todo lo que es el uso de la inteligencia artificial. Y ya está, no los aburrimos más con este tema, espero que haya sido interesante. Hemos intentado hacer un recorrido de todo lo más importante desde el punto de vista legal en lo que es los departamentos de marketing, porque nos suelen hacer muchas consultas y lo que hemos puesto en estas diapositivas son derivadas de todas esas consultas que a nosotros no llegan, y animarlos a hacer proyectos y a utilizar nuevas tecnologías como son la inteligencia artificial, porque van a tener buenos frutos, ¿vale? Muchas gracias a todos por su asistencia, y si tienen preguntas, pues encantados, ¿vale? Enrique, no te oímos. Perdón, me puse a hablar como un loco ahí les decía que muchísimas gracias por siempre tan interesante intervención. Cada vez que les llamamos pues para hablar de protección y de entornos seguros de transacción de datos, pues siempre nos dan mucha luz, ¿no? Nos alumbran muchísimo el camino, y es de agradecer porque sois siempre muy, muy concretos. Yo creo que, bueno, toca abrir un turno de preguntas para todos. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy intentando acceder al chat, no veo preguntas en el chat, pero si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta a nuestros ponentes, pues yo encantado. Si no, abriremos un debate con las cuestiones o reflexiones que a mí se me van viniendo a la cabeza. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Parece que no. Que se animen, que luego al final siempre se queda algo ahí que querían preguntar y luego no... A ti, por hablar, te tocó. Bueno, Antonio, hoy vimos una parte en tu presentación muy de búsqueda activa, ¿no? del dato, ¿no? Activa quiero decir, porque es pasiva, pero porque están los dispositivos ahí cogiendo, pero entiendo que nos planteas una serie de digitalización de procesos que están ahí detrás, ¿no? Hablabas de sostenibilidad, de medición de huella de carbono, de medición de los procesos a lo mejor de producción de desperdicios, que efectivamente, como bien decías, nos viene una ley de minimización, ¿no? O de reducción del desperdicio alimentario. Bueno, cada vez se tienen que medir más cosas en las empresas, ¿no? Pero nos olvidamos de la búsqueda activa de lo que nosotros consideramos también el motivo principal de la inteligencia artificial, ¿no? O del uso de la inteligencia artificial o del aprendizaje del machine learning, ¿no? Que es anticiparse a las necesidades del usuario y mejorar la experiencia de los viajeros, ¿no?
creo que en el core, en la estrategia de cada establecimiento, de cada empresa alojativa y turística en general, ¿no? Está, y bueno, no solo turística, también comercial y tal, está esa, en anticiparse a las necesidades del usuario y mejorar las experiencias de los viajeros, ¿no? ¿Cómo crees que se está orientando todo esto? ¿Qué factores, recomendaciones puedes hacernos? ¿Hacia dónde va el futuro en este sentido? ¿Podemos esperar? O sea, sabemos que hay establecimientos o cadenas o empresas turísticas que ya están anticipándose a las necesidades del usuario, y ya cuando llega el usuario, o están pensando cómo, cuando llegue el usuario, tener todo un despliegue de actividades en función de sus gustos, en función de sus necesidades de salud, de gastronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí se abre un mundo que es tremendo, ¿no? En cuanto a la diferenciación, a la innovación y tal. Bueno, no, mi pregunta es como demasiado amplia. A ver qué nos puedes contar en eso. Pero creo que te he captado, creo que te sigo. A ver, lo primero hay que tener en cuenta que el Machine Learning al final son técnicas, son mecanismos que lo primero que intentan hacer desde el minuto número 1 es convertir todo a número. O sea, realmente la anonimización se hace para poder crear un modelo predictivo. Lo primero que hace es convertir etiquetas a números, a ceros, a números muy extraños, a vectores, a tensores. Con lo cual, desde el minuto 1 ya se empieza un poco a generar ese, porque es que la máquina lo necesita, la máquina no entiende de etiquetas. Somos después los humanos los que tenemos que ponerle la traducción, hacer el hot encoding ese que se llama, para convertir una cosa en otra. Con lo cual, en el proceso de creación de modelos predictivos hay mucha limpieza de datos y mucho proceso para anonimizar. Aunque no sea la finalidad esa, se hace porque la máquina necesita interpretar números. Pero es tremendamente importante entender también que muchos de los modelos que se utilizan en Machine Learning necesitan hacer lo que se llama un embedding, que es codificar las cosas. Cuando uno, por ejemplo, pone la huella dactilar en un cacharrito para identificarse la huella dactilar, la máquina no guarda la huella dactilar, guarda un algoritmo, guarda, digamos, una transformación que ha hecho que esa huella dactilar se convierta en un número extraño. Si eso después no lo asociamos con la persona, ahí el verdadero problema es el asociarlo con una persona, ¿no? El tener identificada a esa persona con ese único dato. Todo eso hay que tener mucho cuidado, como estábamos hablando antes, como han hablado los compañeros, y ahí hay que hacer estudios y hay que tener mucho cuidado cuando lanzas un tipo de proyecto de esta índole para que estén todos tranquilos, porque de lo que se trata al final, yo creo que nadie quiere meterse en líos, nadie quiere utilizar los datos de manera ilegal, sino lo que quiere es aprovecharlo para intentar que los clientes de alguna manera puedan disfrutar de servicios especializados. Y entonces, cumpliendo la ley y haciendo todos los pasos adecuados, se puede conseguir. El tema es no desaprovechar la oportunidad por eso, es decir, lo que hay que hacer es primero andar con tranquilidad, hacer ese estudio, mirar exactamente qué es lo que quiere el cliente, es decir, ¿yo qué quiero? Quiero conocer mejor a mi cliente y para eso tengo que cumplir con estas medidas legales. Pues contrato una empresa como I+D, hago el estudio, contrato un proveedor, el que sea, y hago el estudio también, compruebo efectivamente que cumplo con todas las medidas legales y lo lanzo. Que no tengan miedo por lanzar soluciones relacionadas con inteligencia artificial o con visión artificial o con procesamiento de lenguaje natural, porque realmente sería quitarse una oportunidad que tienen ahora mismo muy importante de poder mejorar sus negocios y escalarlo, ¿vale? Y creo que el objetivo de la charla de hoy, yo me doy por satisfecho, creo que se ha cumplido, que la gente entienda que existen estas tecnologías y que con las manos adecuadas y con los procesos adecuados se pueden llevar adelante y se pueden llevar a cabo. Dicho esto, ya voy un poco más a la parte de tu pregunta, de cuál es el futuro. Bueno, pues yo creo que básicamente de lo que se trata es de intentar que el cliente tenga experiencias únicas. Y de esas experiencias únicas que gane el cliente, ganemos nosotros, con la finalidad de volver otra vez a atraerlo al destino. Es decir, en este caso, a nuestro establecimiento. Y para eso, bueno, pues la visión artificial ya se está utilizando. Y la inteligencia artificial ya se está utilizando. ¿Cómo sabe Google que estamos en un atasco? Por nuestros móviles. ¿Por qué? Porque estamos un tiempo parados.
¿Cómo sabe Google exactamente? De repente te pone publicidad sobre algún tipo de producto por las cookies, las famosas cookies que tienen por ahí también guardadas, que nosotros hemos dado previamente consentimiento para que se usen ahora con la nueva normativa. Entonces, tendemos a ir hacia un modelo de negocio nuevo, donde las relaciones con los clientes son completamente distintas, te vas a relacionar mucho, las máquinas van a servir básicamente, que nadie le tenga miedo de momento a las máquinas, ¿vale? O sea, las máquinas no son capaces de razonar, son capaces de procesar y de obtener determinado tipo de información que luego nos sirve a nosotros para razonar con eso, ¿vale? Que no perder un poquito el miedo a esto de Skynet, porque no hay Skynet de momento, ¿vale? No digo yo que no la haya en un futuro, pero de momento no tenemos ese panorama ahí. Y lo que sí son máquinas, son asistentes. Esos asistentes son muy útiles. Por ejemplo, estábamos hablando antes de los chatbots. Yo creo que un chatbot sería interesante que lo implementáramos nosotros, no que se lo dejásemos a un tercero. He visto, por ejemplo, que muchas empresas subcontratan a un chatbot enorme, gigantesco, una empresa, una startup, y esa información no te la da. Esa información les sirve a ellos para generar y generar modelos predictivos para ellos. Pero realmente a lo mejor esa información no te llega a ti. O sea, y esa pregunta que te ha hecho tu cliente a ti, te interesa saberla a ti también. Dame toda la lista de todas las preguntas que me ha hecho mis clientes en el chatbot. No te lo va a dar el proveedor de chatbot, pero a ti sí te interesa. ¿Por qué me preguntan más? ¿Por la piscina? ¿Por las instalaciones? ¿Por el horario? Entonces, ese tipo de información es súper interesante, tenerla tú, no tu proveedor de chatbot. A lo mejor resulta que poniendo una cosa tan simple como un chat en tiempo real y que alguien atienda en un horario determinado y que a partir de ese otro horario no atienda a nadie, pero que esa información la tengo yo, me va a resultar tremendamente útil para mí, ¿no? Yo veo que hay un cambio enorme donde la gente va a vivir de manera transparente con la tecnología, con la visión artificial, con la inteligencia artificial. Lo vemos en el mundo de los coches, lo veremos en el mundo de la hostelería y el turismo, lo estamos viendo ya. Y donde yo, por ejemplo, voy a poder hacer pedidos a la carta, donde además el tema de la visión artificial se va a ver imbricado con el tema también de la realidad aumentada. Y además vamos a poder ver verdaderos sistemas híbridos que nos van a permitir hacer la vida mucho más sencilla y más fácil. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Los hoteles casi todos tienen unas zonas de animación espectaculares, ¿no? Donde están los niños que vienen a los hoteles familiares y tal. Y si pudiésemos convertir eso en un servicio también para que la gente que trabaja en el sur pudiese utilizarlo de guardería para los niños, y en un momento determinado pues tener al niño cerca, eso es un modelo de negocio que se puede disparar en los hoteles, y si encima después yo pudiera ver al niño a través de una simple cámara web, o sea, ya no estamos hablando de nada extraño, sino de aprovechar determinado tipo de infraestructura a nuevos modelos de negocio. Y eso creo que es a lo que se enfrenta ahora el hostelero y el hotelero de ahora, a que tiene muchísimos recursos que tiene que aprovechar, y la tecnología de la que estamos hablando simplemente no son más que añadidos que te permiten mejorar y alcanzar esos objetivos. Por cierto, como siempre, cumpliendo con la ley que se puede, sin tenerle miedo, porque hay mucha gente que le tiene miedo y por el hecho de tener miedo y desconocimiento esas dos cosas no lo hacen. Nosotros ponemos la tecnología, hay empresas como I+D que ponen el conocimiento legal, jurídico adecuado, y simplemente es unir las dos piezas y lanzar un proyecto que puede resultar interesante y mejorar las ventas adelante. No sé si respondí a tu pregunta, también me fui un poco por pretexto. Sí, en parte. Parte. Es que era difícil, Enrique. Sí, lo sé. Bueno, yo quería preguntarle a Iván y a Dayana cómo ven a las empresas canarias, cómo están pulsando el sector. O sea, ¿qué nos queda por hacer en 5 pasos? Iván, no sé si te animas tú. No, te tiro la pelota. Te toca hacer de mala de nuevo. Otra vez. Yo sí parezco la policía No. A ver, no, nosotros intentamos ayudarlo, acompañarlo en todo ese proceso y queremos generar esa confianza a la hora de implementar. ¿Cómo vemos? Que queda trabajo por hacer. Queda trabajo por hacer. Hay una falta de confianza o desconfianza en el uso de estas tecnologías, incluso de procesos de digitalización interna dentro de lo que es la entidad, que puede ser en otros departamentos, recursos humanos, es decir, no solamente hoy nos hemos enfocado más a lo que es el departamento de marketing para mejorar esas estrategias,
pero es verdad que sí vemos que va lento, que hay que tener más confianza, que revisándolo desde el punto de vista legal, ya enfocándonos más en lo que es el marketing digital, se puede hacer. Lo único hay que analizarlo previamente, es decir, se analiza, se ve cuál es la tecnología idónea. A veces nosotros hablamos con clientes y les decimos, a ver, no se trata quizás desde un principio de digitalizarlo todo, sino empezar poco a poco y quizás hay algo que lo dejes analógico y lo otro lo vayas digitalizando. En este caso es verdad que en el departamento de marketing le toca un trabajo bastante importante. ¿Por qué? Porque es el que va a generar esas campañas para poder obtener mayores ventas, ¿no? Entonces nosotros entendemos que es una tecnología que sí, se pueden obtener muchos beneficios. Y como vemos a las empresas canarias que van poco a poco, que necesitan mayor confianza en el uso de estas tecnologías, que nosotros estamos, tanto Antonio como nosotros estamos para acompañarlos en ese camino, cualquier consulta que tengan, información que necesiten, porque lo que queremos es que se generen ventas y que vengan más clientes y que se vayan más satisfechos para que regresen. Es decir, y mejorar el cliente que viene también a Canarias, a Tenerife. Ese es nuestro objetivo y por eso también participamos en este tipo de jornadas, porque es lo que queremos evangelizar, vamos a decir. Es decir, que se pueden utilizar. Y ese es la actualidad y es el futuro. Es decir, el que lo empieza a utilizar va a tener una distancia bastante grande del que no la utilice. Porque es así, incluso las nuevas generaciones son diferentes a nosotros. Se habla de nativos digitales, del cliente digital, es decir, tiene otro enfoque. Entonces, evidentemente no nos podemos rehusar al uso de esas tecnologías y que va habiendo nuevas normativas, nuevas regulaciones para que sean más seguras. De eso se trata. No que se prohíban, sino que sean más seguras. Justo lo que quería comentar yo, que en ocasiones se nos ve como la policía. Ahí vienen los inspectores a decirme lo que no puedo hacer, que esto está mal, que esto no, que esto no. A ver, se puede hacer. Nosotros, nuestra labor principalmente es orientarles. Pues mira, esto lo hacemos de esta manera o de aquella manera para cubrirnos las espaldas. Es así de simple, pero se puede y es el camino. Como decía Dayana, el perfil de clientes está cambiando. Ya quizás incluso nosotros nos estamos quedando más atrás, pero los que hoy son niños dentro de 10 años serán hombres y mujeres y bueno, ya son nativos digitales, ya para ellos será lo más natural el interactuar con una máquina. Así que es el camino. Es que lo piden. Yo tengo 3 niños, como sabéis, lo piden. O sea, ellos piden eso. O sea, el cliente del futuro, el del presente ya, te pide esa personalización. ¿Cómo vas a sacar esa personalización? Están acostumbrados a eso. O sea, tenemos que adaptarnos a esa realidad. A lo mejor lo que tengo casi 50 años. Los que nos tenemos que adaptar un poco somos a lo mejor más nosotros, pero es que el cliente que está ahí a las puertas llamando, el que te va a comprar mañana o el que te compra ya, lo quiere así. A mí no, o sea, un cliente muy exigente que sabe lo que quiere y que casi quiere que lo adivine. Y están viviéndolo con las grandes compañías. Google, a los niños prácticamente con Twitch le da lo que buscan, lo que quieren, lo saben. Y no van a demandar menos que eso. Y quien le dé menos que eso, perderá cliente. Es así. Muy bien. Sí, yo fui demasiado drástico. No, en absoluto. Yo creo que estamos dando una visión muy interesante porque detrás de la digitalización de los procesos o detrás de la incorporación de un montón de tecnología que se está empezando a producir, pues claro, hay una parte que es un análisis predictivo de esa información para anticiparse y generar mejor experiencia al cliente, pero después hay un montón de información también que nos queda para nosotros, que era lo que tú hablabas también de oro, ¿no, Antonio? Y claro, ahí están los procesos de automatización de documentación administrativa, de informes, por supuesto, todos los procesos de check-in, check-out, la generación personalizada de contenidos, desde productos de proximidad, lo que hablábamos antes de los tótems, ¿no?
de acercar un poco la facilidad o automatización en la selección de compras, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahí en la venta hay que diferenciar entre reconocimiento facial y detección. O sea, una cosa es reconocer es identificar una cosa de manera unívoca y única entre un montón, eso ya identifica a alguien, eso ya tiene un cariz legal distinto, y otra cosa es reconocimiento, reconocer. Incluso hay otra parte dentro de la inteligencia artificial, la visión artificial, es que semánticamente sea capaz de distinguir dos objetos y que son distintos, pero no sabe cuáles son. Es decir, todo ese tipo de tecnologías ya se utilizan. La propia voz puede ser también objeto de. Al final, el resumen que yo le intentaría hacer llegar a todos los que nos están oyendo es que se puede, que legalmente es viable, que solo hay que cumplir con esos objetivos, con esos requisitos y llevarlo adelante. Pero no tengan miedo, porque sí que es verdad que notamos eso, lo que estábamos hablando antes, Enrique, que aquí como que vemos las cosas con cierto, como que nos gusta primero verlo fuera funcionando y no nos terminamos de creer lo que podemos hacer aquí. Y cuando alguien fuera lo ha hecho, lo venimos a hacer aquí. Y eso es una pena porque tenemos una zona espectacular, con un clima espectacular, no hace falta que venda lo que ya todos conocemos, y siempre tenemos que ir a la cola a nivel de este tipo de cosas porque esperamos que sean los de fuera los que la hagan. Y aquí tenemos los mimbres, hay gente, hay empresas, hay de todo para que podamos exportar, no importar ese tipo de cosas. Y bueno, pues animar un poco a que lo hagan, a que decidan. Además son ellos. Nosotros muchas de las innovaciones son saltos que damos porque nos reunimos en el equipo, hacemos design thinking, brainstorming, divergimos un poco y luego convergemos las ideas también para ver qué se queda y qué no se queda. Pero son los clientes los que nos demandan este tipo de cosas y son ellos los que lo ven. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto interesante para hacer una especie como de asistente virtual para las cafeterías, para que tú puedas ir a la cafetería y compres el producto que tú quieras, pero con un tótem. El tipo te codifica la cara, ¿sabes? Se te queda una huella, un hash, un tensor de un tamaño determinado, pero yo no sé quién es ese señor, solo sé lo que compra, porque paga de contado. Entonces, no he identificado unívocamente o de forma única a esa persona. Ahora sí tengo que pedir el consentimiento y ahora sí tengo que cumplir con todas las leyes correspondientes y tal. Pero se puede hacer. Si yo voy a la cafetería y aquella máquina me ayuda a comprar más rápido y me tomo mi café y no molesto a nadie, luego voy a pagar. Y aquello es más rápido y además a la 10ª vez que voy a comprar el café me sale más barato porque aquella dichosa máquina tiene puesto que el jefe ha puesto que a los que compren más de 10 cafés le hace un 10% de descuento y yo feliz y contento. Entiendo que habrá tipos de clientes que preferirán, pues eso, hablar con el camarero, con la camarera y tal. Pero este tipo de soluciones que están ahí, que se pueden empezar a usar ya, que simplemente hay que hacer el estudio legal correspondiente para decir, mira, esto se tiene que hacer así. Hay que informar al cliente. ¿Y creen que hay mucho miedo detrás de la incorporación? ¿Creen que hay como mucho miedo a la falta de seguridad o a la falta de seguridad cibernética, ¿no? En este caso, o creen que hay mucho miedo al desconocimiento de lo que nos comentaban antes Dayana y Iván, ¿no? De todo ese compendio legal y de normas que nos afectan. Yo creo que es de todo un poco, Enrique, es decir, el desconocimiento también a ver si va a funcionar. Si yo voy a invertir en esto y a ver si me va a aumentar, o el objetivo es aumentar las ventas a ver si me va a funcionar. Sí, pero ahí estoy yo de acuerdo también con Antonio, que tenemos que romper ese... Exactamente, hay que romper. Entonces están esperando, se espera que otro lo haga y ver a ver cuáles son los resultados. Entonces, sí. Ese es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Que yo iba a poner un ejemplo, por ejemplo, en los departamentos de recursos humanos se ha implementado correctamente lo que es el control laboral a través de huella digital o reconocimiento facial, y al principio había mucho temor con eso, es decir, ha ido poco a poco, pero claro, como aquella lo puso, pues yo también. Porque es más sencillo, porque es práctico, luego con el tema de la pandemia había huella digital y para no estar manipulando todos la máquina, pues se pasó al reconocimiento facial, con su debido informe, con proveedores seguros, como puede ser Antonio, es decir, que se puede hacer, ya se está implementando, es decir, que las tecnologías innovadoras son para ayudar. Entonces, yo creo que es eso, que es desconfianza, que es falta de conocimiento en el ámbito legal, no se sabe muy bien si se cumple, si no se cumple, y luego esperar a que lo haga otro y ver los resultados. Es que ese es el problema, que es que
no nos creemos que podamos innovar y el problema es ese, que ese salto de fe cuesta muchísimo. Ahora, por ejemplo, tenemos un sistema de control de acceso por reconocimiento facial con mascarilla puesta. Ojo, lo estamos poniendo, bueno, lo hemos terminado de desarrollar para un cliente importante de aquí que está muy interesado en él. ¿Por qué? Porque hay sitios donde hago el check-in presencial y otros días donde hago el check-in en casa para intentar conciliar las dos cosas. Yo creo que conciliamos la vida laboral, yo que tengo 3 chiquillos, pues me viene fantástico, bueno, a mí y a mi mujer también, yo teletrabajo desde hace mucho tiempo. Y creo que también ayuda a descongestionar el tráfico en una isla como esta. Entonces, este tipo de cosas hay que aprovecharlas y que nos dé miedo implementarlas o que haya algún empresario que piense que va a producir menos por eso. Yo tengo todo mi equipo produciendo más que nunca y está más contento. Si es que es casi una subida de sueldo el hecho de que tú tengas que evitarte tener que desplazarte de tiempo, de calidad de vida, de todo. O sea, De todo. la tecnología que está ahí. Y hay una cosa muy importante. Hay una cosa, Antonio, que antes lo había señalado. Quizás muchos hoteleros, muchas empresas tienen el miedo de, bueno, es que hay determinados clientes que no quieren esto. Eso es. Pues ahí está el valor de segmentar también. Podemos segmentar qué clientes no quieren utilizar este tipo de tecnología y que el empleado que se vaya a dirigir a ese cliente, que tenga un trato directo con él, tenga esa información y se la pueda ofrecer también directamente. Es la forma de irlo. Esa es otra, exacto. O sea, al final es empezar a implementar este tipo de soluciones. Hay gente que preferiría que no, gente que prefiere que sí, y ir un poquito trabajándolas y aprovechándonos de ellas, porque es que es una gran ventaja. Es decir, tenemos unas autopistas de la información. Yo no he hecho el cálculo exacto, pero vamos, me atrevería a decir que el 20 o el 30% de los hoteleros, el departamento de contabilidad, el de marketing, algunos departamentos más que tienen subcontratados o que están dentro de los hoteles, no necesitan ir todos los días al sur, a hacer su trabajo. Si tuvieran herramientas digitalizadas que le permitieran hacer ese trabajo desde su casa o desde otros sitios que no son su casa. Porque también tenemos muchos centros de coworking que podemos aprovechar en las grandes ciudades, ojo, ¿eh? El teletrabajo no es enchufarme en mi casa y tal, porque hay gente que necesita también desconectar. Yo mismo me escapo más de una vez. O sea, yo me voy a un coworking, simplemente lo pago por no quedarme en casa, por desconectar un poco también. Y aquí encima en Canarias, eso se ha convertido en estratégico para atraer talento. O sea, es que tenemos un montón de patas que simplemente tenemos que engancharlas y unirlas y tenemos que hacer que los empresarios de aquí también se la crean, me sumo a la tarea, y empezar a aprovecharla. Y donde somos punteros en muchas cosas, en turismo, entre ellas, ¿no? Aprovechemos esa tecnología. Nos pasa mucho también que vamos de la tecnología a la solución. Sí, y no de la necesidad a la tecnología. No. Y nosotros que estamos cerca de ese ecosistema, pues nos damos cuenta de eso, ¿no? Hay que primero detectar la necesidad, enfocar muy bien el problema, disgregarlo y entonces encontrar la solución vía tecnología. Nos gusta, pero, claro. No nos gusta, por ejemplo, una de las cosas, Enrique, que no nos gusta es, o sea, mucha gente no entiende lo que significa innovar. Innovar no es comprar una caja cerrada en un supermercado que la enchufo y ya hace lo que me han prometido que haga. Innovar implica un riesgo. Eso también es importante entenderlo. Cuando uno innova está recorriendo un sendero que no ha recorrido otro y le va a suponer un beneficio importante por haberlo recorrido. Y eso implica tener tiempo para dedicarle a ese proceso de innovación y recursos en general. Entonces, mucha gente confunde innovar con ir a comprar una solución. Ojo con eso. Ojo con eso, porque me lo encuentro en muchos sitios. Es decir, yo muchas veces no voy a un cliente que no está dispuesto a dedicarme tiempo porque no quiere o no puede. Es preferible que entienda bien qué significa innovar, porque después de que lo hayan hecho 1000, ya puedes comprar tú la cajita. Pero serás uno de los 1000 que vino después del primero, que es el que está disfrutando ahora de los grandes beneficios de haberlo hecho el primero. O sea, innovar es un proceso que requiere de tiempo y además es un proceso que requiere de cambio dentro de las propias infraestructuras. Entonces, eso también, perdona que te haya interrumpido, pero considero que es muy importante que la gente entienda que cuando está recorriendo este camino,
tiene que dedicarle tiempo. Si no, si la entidad no está en el proceso de dedicarle tiempo, pues tal vez es mejor no meterse en procesos innovadores, hacer un estudio primero interno, pero innovar, ya te digo, requiere dedicarle tiempo al proceso y evidentemente vas a tener un beneficio que no va a tener el resto. Yo estoy segurísimo, y de hecho lo estamos viendo con resultados, que aquellos que están ahora mismo innovando, están mejorando y están proyectándose hacia el futuro bastante bien. Porque ven cosas que otros no ven. Ahora, tienen información que otros no tienen. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Antonio. Sí, Yo yo estoy de también. acuerdo. Sí, 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 es así. Bueno, nadie ha levantado la mano, nadie ha hecho ninguna pregunta, debe ser que o no hemos o no hemos levantado bien las conciencias o ha quedado todo muy clarito. Bueno, Pues sí. siempre queda la posibilidad de dirigirse directamente a nosotros o a ustedes. Recordarles que, bueno, que la oficina Acelera Pyme de Azotel está ahí para acercar también a los mejores proveedores en cada caso, proveedores especializados a las necesidades de cada empresa, y que estamos también para ayudar a detectar la necesidad. O sea, para mí es que me parece muy importante, sobre todo para las pequeñas empresas que no tienen la capacidad que tienen las grandes, ¿no? Y bueno, pues para eso podemos estar ahí también, y sé que ustedes también. Nada, quería darles las gracias, Antonio, Dayana, Iván, a todos los asistentes por este ratito, y nada, decirles que estamos como siempre a vuestra disposición, que, que nos vemos en los teléfonos y en los correos y contactos de Azotel, que nos tienen en nuestra web de azotel.es y azotel.oapime.es. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos por la asistencia y un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Un Chao. abrazo. Hasta luego. Adiós.